y Poder con el periodista Luis Carvajal. Bueno, aquí estamos nuevamente con algunos problemas propios de lo que son este tipo de transmisiones en vivo, que se hacen en vivo y se hacen con conexiones de distantes, como es hoy lo que nosotros estamos viviendo. Por cierto, en Venezuela la conexión en internet en casi todo el país tiene hoy muchas complicaciones, muchas complicaciones. No podemos hacer enlaces, las llamadas internacionales casi todas sufren. Realmente es hoy tenemos demasiada información porque tenemos ya 3 días que no estábamos en el aire y yo quisiera, antes de darle toda, digamos, la buena a nuestro Señor, quien es que nos mantiene vivos, para nosotros estar de pies, estar consolidados. Ciertamente tenemos que darle la gracia y la honra a Él, que Él es el que nos permite pues llegar hasta ustedes y el que nos ha permitido ver toda esta levada, toda esta epopeya fatídica que vive hoy Latinoamérica y especialmente nuestro país, que está viviendo una situación, como ya todos lo sabemos, muy crucial. Darle las gracias primero a él y por supuesto a ti, Miguel. Bienvenido más a nuestro programa Antipoder. Tú desde allá de Madrid y yo desde acá de el factuoso escenario de Lima, en Perú. Bueno, Luis, en principio he recibido muchas llamadas y muchos contactos de gente que demandaban el programa porque se ha convertido Antipoder en un oráculo, ¿no? La verdad al desnudo, de verdad ha quedado al desnudo, pues aquí lo que denunciamos de los narcodiputados, lo que denunciamos de que le iban a despojar el Parlamento a la Asamblea Nacional de Guaidó, denunciamos los vendidos, toda esa serie de maniobras fueron aquí expuestas. Y bueno, ahora la gente quiere saber qué es lo que va a ocurrir ahora. Entonces, bueno, tú tenías ahí en el tintero lo del Petro, quisiera que comentaras un poco eso. Y bueno, la realidad también del Estado Sucre de Cumaná, antes que entráramos en materia ya de frente a lo que ha pasado en la Asamblea Nacional el día de hoy. Bueno, la realidad del Petro en Venezuela es una cosa que, como bien nosotros lo decíamos, y tú que eres especialista más en materia económica, financiera, administrativa, porque yo realmente no conozco mucho de esto, más allá de la parte informativa. Es que es la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela. En primer lugar, el gobierno ha insistido en lo del Petro. Ayer, por cierto, en una cadena nacional, el presidente de facto, el presidente usurpador Maduro, acaba de asumir que incluso la gasolina para los aviones, tiene que todo se va a hacer en Petro. Es decir, hay una denodada intención de realizar todo en Petro, porque es que realmente esta moneda, que no es una moneda, que no es una criptomoneda, andraje que ellos están asumiendo es para esquivar todas las acciones y todas las sanciones que se viene haciendo de los Estados Unidos contra el gobierno nacional, contra el gobierno de Venezuela. Ellos se sienten arrinconados y ya con bolívares, los dólares que tienen o que tenían o los que vienen por los caminos verdes o los que están vendiendo con oro o los que están vendiendo con droga, ya no les son permitidos en el mercado normal. Entonces tienen que buscar caminos, atajos, trochas económicas, y el Petro es una trocha económica, evidentemente, una trocha económica. Entonces quieren poner a las empresas, por ejemplo, a las empresas aéreas, que decisión, bueno, el cerco es mayúsculo, ya no va a haber más empresas que puedan viajar a Venezuela. Se les cerca más la posibilidad a los venezolanos que estamos en el exterior de poder agarrar un avión e ir a Venezuela, y pues los que tienen negocio fuera, que han tenido que poco a poco ir sacando sus recursos porque se lo han ido quitando en el país, no pueden viajar porque no hay aviones, no va a haber aviones para llegar a Venezuela, porque aquella empresa que asuma a que negocios
es un negocio a pérdidas, porque acuérdense ustedes que hay una sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que empresas que hagan negociaciones con Venezuela, que es un país que está tipificado como terrorista en el eje internacional, un país que está tipificado en el eje del mal, bueno, serán sancionados igualmente. Entonces, esto está arrinconando a la sociedad venezolana y, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. Me cuentan mi familia, mis amigos, mis allegados, los grupos en los cuales uno está, que la situación cada día que yergue sobre Venezuela es cada vez más terrible aún. Es decir, ya no es un problema de que ahora que no es que no hay gasolina, que no hay gas, que no hay para comer. Yo me contaba esta mañana mi esposa que los episodios de familias enteras que están saliendo por trochas despavoridas, son estampidas que se vienen hacia el sur de la América del Sur, es realmente pavoroso, es lamentable la manera. Eso, bueno, eso tendrá que pagarlo, porque debajo del cielo del Señor, quien haga este tipo de ignominia tendrán que ser castigados. Más temprano que tarde tendrán que pagar todas las culpas que le han hecho a una sociedad completa de más de 8 habitantes que han tenido que salir. Yo no digo 5, 6, más de 8 que no están tipificados por la ACNUR ni por estos registros que se vienen haciendo normalmente en las distintas fronteras del país. Bueno, fíjate, Luis, se ha planteado acerca de este despliegue pirotécnico, esta fantasía que nos han querido mostrar de cuando Guaidó quiso asumir el Parlamento y después no quiso entrar, no entró, entonces entró al día siguiente, se juramentó, pero ahora no lo dejan entrar, lo hicieron pasar para golpearle el carro y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que toda esta crisis que se ha generado es una crisis, yo creo que es a dos manos. Yo creo que es a la limón, o sea, que la están toreando entre el gobierno y una parte de la oposición para generar una crisis donde se diga, bueno, hay 3 asambleas. ¿Cómo? Tú tú afirmas eso. A mí me parece, por lo que me llega, de que esto es un contubernio para decir, bueno, como hay 3 asambleas, vamos a ir a una elección para dirimir estas diferencias. En esa elección, con Maduro, y Maduro establecido sin cese de la usurpación, sin gobierno de transición, Maduro va, por supuesto, que a mover las piezas para ver quiénes son los que van a ir a esa asamblea. Entonces, yo pienso que todo esto es una jugada para disolver a Voluntad Popular, disolver a PJ, ablandar a ella un nuevo tiempo, que a lo mejor no les hacía falta un ablandamiento, y mezclarlo, porque fíjate que Maduro dice, hay que ir a hablar con la oposición emergente, o sea, con el MAS de Felipe Mujica, con Timoteo Zambrano, con Claudio Fermín, con Henry Falcón, y bueno, y pare usted de contar esos miembros de la mesita, que yo creo que es donde el gobierno quiere diluir los curules que hoy le pertenecen a la verdadera oposición, entre comillas, porque dentro de esa verdadera oposición también hemos encontrado traidores. Los que estaban, Luis, y hay un tubazo en tu programa que te gusta mucho a ti, y los que ahora se van a cambiar, que yo creo que van a agarrar su metrobús de latillo y van a terminar la hollada, porque el gobierno no va a hacer esas elecciones ahorita, le va a dar un margen para hacerla en noviembre, y cuando lleguen allá, de repente ya le han rebanado la mitad de la... Erosionar más ese tamiz político que bueno, que ya no le dice nada al país. Una cosa a propósito de esto, no se explica, mucha gente lo dice, además, con esta declaración que acaba de dar el gobierno interino, Leopoldo Castillo, aquí en turimiquire.com, Leopoldo Castillo es el nuevo presidente del sur, es decir, ese es como tener a la mamá de uno, pero muerta, ¿eh? O sea, tú tienes una cosa, pero tú quieres a tu mamá, pero tú quisieras tenerla, pero tú tienes a la mamá muerta, ¿no? Pero explícanos eso, pero explícanos por qué. ¿Por qué Telesur es como tener a la mamá muerta? Explícanos eso. Bueno, porque eso es como tener a Guaidó de presidente, pero la gente se está muriendo de hambre. O sea, no hay gas, no hay gasolina, no hay esto, no hay aquello. Es decir, tú tienes Telesur, o sea, pero tú tienes a tu mamá. No, o sea. Entonces, cuando uno ve este tipo de asunciones, uno ve este tipo de decisiones
que son decisiones que no son concreciones, porque la gente lo que está dando es que decisiones, porque es que ya no aguanta, la gente no aguanta. El problema es que no, aparte que no hay una espita, y lo sabe el régimen. Fíjate, nos están acostumbrando, tanto el gobierno interino como el gobierno usurpador. ¿Acostumbrando a qué? Acostumbrando a la intolerancia, acostumbrando a la violencia, acostumbrando a que no hay gasolina, acostumbrando a que no hay agua, nos acostumbramos, es decir, el síndrome de Estocolmo, pero más allá del síndrome de Estocolmo, que para quienes nos escuchan y de repente no saben qué es el síndrome de Estocolmo, es decir, hemos comenzado incluso a adorar al interinato y a adorar a la usurpación. Es decir, vivimos adorando a dos formas de regímenes que a la final, eso es una manera de ir creando una cultura para una sociedad de 25 millones de habitantes que tiene los recursos más insólitos desde el punto de vista, desde el punto de vista de la riqueza de un país para vivir felices. Y sin embargo, como decía alguien, bueno, también nos acostumbramos a tener líderes como Mandela, que era un líder extraordinario, excelso, como Gandhi, pero a tener líderes, por ejemplo, como Maduro, como Chávez. Es decir, Venezuela tiene esa virtud de haber tenido un líder como Chávez, que junto con Fidel Castro y con el Pablo, lo llevó a este abismo, pero también nos hemos acostumbrado a tener una oposición que no sirve para absolutamente nada. Esa es la verdad, es la verdad. Yo escuché ayer a un humorista venezolano y a un locutor venezolano de decir que bueno, que nosotros tenemos el mejor país del mundo, el país del arquitecto que realizó la Universidad Central de Venezuela, de Villanueva, de los ingenieros que hicieron el puente del lago de Maracaibo, no hicieron el lago de Maracaibo de broma. Tenemos grandes figuras nacionales, internacionales, los venezolanos somos, pero tenemos también una oposición que no ha servido a asumir estos tiempos. Y eso hay que decirlo, o sea, cuando uno dice eso, no es que uno esté financiado por el imperio soviético o pertenezca al G2 cubano o que sea chavista. No, es que yo creo que es el momento de la transparencia en Venezuela, donde uno tiene que decirle al país como ciudadano qué es la ciudadanía que nosotros nos merecemos. Tanto la usurpación como el interinato no han comenzado a ponerse de acuerdo para salir de un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo tiene sus intereses, todo el mundo tiene intereses. Y nos dimos cuenta que la usurpación son unos malandrines. Entonces, si son unos malandrines, señor, ¿cómo usted se va a sentar con un malandro a negociar? Aquí hay gente que incluso está pensando, gente incluso amiga de nosotros, líderes importantes, que hay que buscar una conciliación para sentarse con la usurpación para a una fórmula que nos ruede a un feliz término. Hay gente que está pensando eso. Mira, Luis, tan importante lo que tú dices, porque yo creo que lo fundamental ahora es ¿qué va a hacer Guaidó? ¿Cuál es el plan ahora? Ya no hay mantra de cese de la usurpación. Ahora él últimamente desesperado se le veía decir, como sea vamos a salir de esto, pero como sea, ¿cómo? Si tú eres el que tienes que explicarnos cómo es que vamos a salir de esto. Entonces, yo creo que hay un extravío, hay una metodología laberíntica que nos ha llevado a estar perdidos, pues a estar extraviados, ¿no? Yo creo que esto es muy grave porque él mismo no sabe qué decirnos ahora. O sea, yo quiero que él nos diga cómo va a recuperar el Parlamento y cómo va a derrocar a Maduro, porque más bien no vamos bien, vamos muy mal y vamos como el cangrejo para atrás. O sea, ya no solo no tiene el Parlamento, el Palacio Federal Legislativo que lo tenía, se lo han arrebatado, ni siquiera con un combate, con una masa, sino simplemente con 2 o 3 tiritos ahí que les dieron, porque han hecho un show y yo no veo que hayan 500 muertos o que de repente ya hayan 10 heridos. Entonces les tiran 4 piedras y se van al este de Caracas
a donde vive la clase pudiente a sesionar, Luis. Por eso es que estamos así, porque no hay un plan, no hay un proyecto. Él, en vez de irse para Barquisimeto, yo me hubiera quedado a dormir, me hubiera acampado allí, porque sí, sobre todo que él tiene una inmunidad que no es la inmunidad parlamentaria, es la inmunidad que le da el gobierno de los Estados Unidos y 60 países. A él no lo pueden tocar. Si él hubiera tenido el valor, el coraje de quedarse viviendo en el Parlamento, de establecerse, de acampar, de pernoctar allí, el gobierno no puede hacerle lo que le hizo, pero no hay la voluntad de defender los espacios. Las cosas se dan por perdidas. Yo no quisiera pensar que de repente hasta un acuerdo hay, hasta un contubernio, hasta una negociación para que esto se vaya diluyendo como se ha ido diluyendo en el tiempo. Y aquí mucha gente, ellos y su familia, han ganado ingentes fortunas, se han hecho multimillonarios y se irán después a vivir el exilio dorado. Yo no quiero creer eso, Luis, no quiero creerlo de verdad, pero es lo que todo me indica, porque aquí no hay la voluntad de pelear. No hay la voluntad de conquistar, de luchar, de liberar, mejor dicho, no de conquistar, de liberar al país, de liberar espacio. ¿Por qué? Porque te tiran 4 piedras y unos malandros están allí. ¿Qué comandante en jefe eres tú que no puedes? ¿Qué crees tú que va a decir un coronel, un general, si él no puede imponer su criterio ante unas bandas armadas de malandros que lo que le tiraron fue piedra? Ellos dicen que eran tiros, pero yo no escuché los disparos y tampoco había una avalancha de pueblo acompañándolo a él allí. Entonces, esto ha sido un desgaste paulatino y reiterativo. Lo cierto es que hay algunos medios de comunicación, hay algunos periodistas que sí están heridos, es decir, bueno, a lo mejor le cayeron a palo, como hacen estas hordas chavistas, que además dieron la orden, es una orden que hay. Claro, lo que Luis, sí es cierto es que pero en el año 2001 y 2002 ellos tenían sus hordas y nosotros teníamos grupos de choque, porque nosotros no nos íbamos a dejar fregar. O sea, si la cuestión es por ahí, pues por ahí tienes que combatirla, o tú le vas a pedir un diálogo a los colectivos. A lo mejor él está pidiendo ahorita un diálogo de Oslo, pero será en ¿cómo se llama? En Barlovento, para entenderse con el jefe de los colectivos, para rogarle de rodillas, para postrarse de hinojo, como he dicho yo, para clamar de que el tipo le permita entrar a la asamblea. Entonces, ese es el problema que tenemos, Luis. A Hitler no se le podía sacar con los métodos de Gandhi, Luis. No se iba a ir Hitler ni Saddam Hussein por los métodos de la violencia, de la no violencia pacífica. Ya está, pues. Entonces, ¿cuándo él nos va a dar una respuesta a nosotros? ¿Cuándo la oposición le va a hacer un planteamiento serio al país que no sea terminar en otra simulación electorera que nos va a llevar a otro fraude, que nos va a llevar a otra negociación? Y en esos ciclos vivimos cada 4 o 5 años en que nos alzamos, pero no tenemos la fuerza de tomar realmente las instalaciones civiles, militares y gubernamentales. Y bueno, después llegamos a otra negociación porque todo el mundo se mete, no, tienen que dialogar, y de esos diálogos salimos trasquilados. Entonces, bueno, yo pienso que ya la gente está cansada, ¿no? La gente está fuera de los círculos. De hecho, Luis, dime. Bueno, de hecho, parte de la opinión en los tweets que nosotros logramos a través de las redes sociales, justamente era eso, lo que se le decía al interinato, en el caso de la figura de Guaidó, que en vez de irse al Latillo y en vez de haberse ido a rezar, a arrodillarse con la Divina Pastora, cosa que además hay que hacerlo. Por cierto, el discurso hecho por el obispo de la Divina Pastora, que estuvo oficiando la Divina Pastora, fue magistral en relación a lo que acontece en el país, con relación a esta indominia. Monseñor Basabe, Luis, pero te decía, Monseñor Basabe dio una cátedra, Luis, similar a la de Monseñor Arias con su pastoral del año 57. O sea, esto fue una cátedra, como dices tú, que dictó, y yo creo que le enseñó a los políticos por dónde era la ruta, la Iglesia Católica. Seguramente también pastores evangélicos y de otras religiones también tendrán que pronunciarse, porque la situación en Venezuela es insostenible. Pues nosotros queremos saber qué es lo que nos propone el interinato, cuál es la estrategia, cómo vamos a caminar. No que nos diga que es que el final de la película la tiene previsto, como dice por ahí un asesor. No, es que resulta que ya tenemos todo vislumbrado y ya al final lo sabemos, y hay cosas que ustedes no saben. Por favor, Luis, en eso llevamos un año y podemos pasar 10 más, y ya llevamos 20, perdón. Sí, no, y un año además puede estar muy de acuerdo, por ejemplo, en relación a algunas desentonadas declaraciones, como quien agarra un violín y no lo afina bien, entonces cuando entra la orquesta, pues la desarmonía, la enarmonía, cunde el pánico. Dicho, por ejemplo, que sí, vamos a tomar Telesur porque va a volver la Rochela a Venezuela, no es una declaración feliz. Ojo, a mí me parece que Radio Rochela es uno de los mejores programas del vodevil, del divertimento,
en una democracia como la que se tuvo en Venezuela, con las brechas generacionales, sociales, en fin, pero no es el momento para dar ese tipo de declaraciones. Ahora, si tú me dices a mí, bueno, vamos a tomar Telesur porque vamos a crear esa opinión para crear un marketing internacional. Bueno, si ya tenemos 80 naciones que están apoyando al interinato, bueno, pero ¿por qué entonces no mejor pedirle a estas 80 naciones que nos acompañen con unas fuerzas espirituales y con unas fuerzas materiales para salir de esta dictadura? Para salir de esta dictadura que está establecido en la propia Constitución Nacional. Esa es la declaración que tuvo que haber dado Guaidó en relación, por ejemplo. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Es lo que la gente se pregunta. Y esos son los tweets que nosotros vimos el día de hoy cuando dijeron pues que se iban para el Altillo a sesionar. Por cierto, nombraron algunas personas. Yo te escucho hablar de las paradojas insalvables que tiene la oposición en su retórica y en los hechos. Hay una diferencia, bueno, abismal entre lo que dicen y lo que hacen. Y me acuerdo de que una vez yo con un viejo político muy avesado me decía, si tú quieres saber de política, estudia la magia. Yo le decía, pero ¿qué tiene que ver la magia con la política? No le veo la relación. Claro, ¿qué tiene que ver la magia con esta cosa? Y él me decía, bueno, en la magia como en la política, cuando el mago está haciendo algo con esta mano, no veas esta mano porque te está distrayendo, es lo que está haciendo con la otra que tiene aquí abajo. Entonces, cuando tú hablas de Telesur y la red de Rochela, son recursos pirotécnicos, yo lo he dicho, es como fuegos artificiales, lo que busca, ¿me entiendes? Distraernos, pero es humo, ¿entiendes? Es un fuego momentáneo, pero al final se va a difuminar en la oscuridad de la noche porque no hay algo palpable, no hay algo tangible que él pueda ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que ellos hablan de la antipolítica, pero es que no es la antipolítica, es que los ciudadanos se politizaron y ahora le exigen resultados palpables, patentes, tangibles, concretos. Y el interinato no los tiene, y no los tiene, y no los ha tenido, y no los va a tener, pero anda guaraleándonos, anda llevándonos y llevándonos y llevándonos, ¿me entiendes? Como esa gente que te dice, hoy no fío, mañana sí, o yo te pago mañana. Y entonces, bueno, Luis, en ese dime y diré, en ese rifirrafe nos encontramos. A propósito de eso, quería saber tu opinión en relación a la posición que asumió Capriles el día de ayer, donde, bueno, dijo cosas muy pulso penetrante, como se dice en el argot periodístico. Bueno, mira, Luis, yo de aquel Capriles que llenaba 7 cuadras en Barquisimeto, que yo acompañé, como lo acompañamos todos los de la unidad, yo creo que queda poco, ¿no? Después de aquella claudicación, aquella capitulación por un punto que todavía no entendimos, porque si nos hubiéramos alzado en ese momento, si él hubiera pedido el reconteo, en vez de ponernos a bailar salsa, Maduro hubiera comenzado muy distinta, el inicio de Maduro hubiera sido muy distinto que ahora. Bueno, yo dejé a Capriles felicitando a Guaidó y abrazándolo y apoyándolo, secundándolo con un apoyo solidario y transparente y público y notorio. Ahora, Capriles ahora se ha percatado súbitamente lo que tú y yo venimos denunciando hace meses. Lamentablemente lo hace. No solamente Capriles, mucha gente se ha venido percatando, ¿eh? Cuando tú comienzas a ver las redes sociales, mucha gente en los grupos que vienen asumiendo posiciones distintas. Ahora, lo que a mí me sorprende es que Capriles realiza una crítica, pero no propone no da la propuesta. No hay una proposición. O sea, la proposición de Capriles también es registrar otro partido e irse a las elecciones. O con el mismo Primero Justicia, no sabemos, porque a lo mejor es más económico para el régimen dejarle en manos de Capriles Primero Justicia para que vayan a unas elecciones. Es lamentable porque Primero Justicia, según las informaciones que tenemos, se lo van a dar a Luis Parra en el TSJ, como también quieren darle voluntad popular a Goyo Noriega, o sea, se van a repartir los partidos opositores. ¿Cómo? Bueno, porque el gobierno ahora con el TSJ le asigna dedo, más o menos como lo que ha habido en Copey, que ahora hay 3 Copey, o lo que le pasó a Podemos, o lo que ha pasado con otros partidos. Entonces, el gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana, nos ha llevado donde ha querido, se ha fortalecido, y esta crisis que ha creado de 3 asambleas seguramente va a proponer dirimirla con unas elecciones. Yo le quiero hacer un llamado a tu audiencia, Luis. El que usted vea inscribiéndose en esas elecciones es una de las perras de Parra.
El que usted ve inscribiéndose en esas elecciones es un tarifado, vendido, mercachifle de la política, charlatán, traidorzuelo, que tiene que agarrarlo al pueblo y cobrarle en la misma medida de su traición lo que nos ha hecho. Porque resulta que los tipos se venden, pero después son directores del puerto, después son multimillonarios, después la gente tiene la cachaza de ir al restaurante de él a comer allí con los dineros de oscuros del narcotráfico. Entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente: el pueblo de Venezuela, cuando ustedes ven a un traidor, háganle saber su descontento de la manera que ustedes mejor se lo puedan hacer saber. Porque si ellos no se ven repudiados por la gente, si no se ven acosados y perseguidos y se ven libres en su traición, bueno, tendremos traidores, lo que lamentablemente lo que yo pronostico, y contigo, Luis, que es que yo creo que van a ir rebanando como un salami o como una pierna de jamón esa Asamblea Nacional de Lotillo. A mí me informan que ya hay más o menos 17 diputados en la misma condición que los otros 18 vendidos, o sea, ya negociado. No puedo revelar los nombres ahorita, pero tengo esa lista, y también se engrosa la lista, Luis, de los empresarios chulos, de los empresarios sanguijuelas, de los empresarios que succionaron del erario público los dineros del pueblo y que siguen involucrados también en Caracas y en el oriente del país, haciéndole la antesala, sirviéndole de mayordomo a los delincuentes que están comprando a los diputados. Entonces, cuando ellos van a esos estados, tienen quien los reciba, quien los guíe, porque esa gente después adquiere una inmunidad a sus negocios. Esa es una sinvergüenzura que los cumaneses y los venezolanos no podemos tolerar. Y todo el que anda en esa maniobra artera, todo el que anda en esa maniobra maquiavélica, sucia y ruin, tiene que sentir todo el peso de la opinión pública, porque no podemos continuar apañando bandidos, ladrones y traidores y corruptos, porque los corruptos están metidos dentro de la oposición y los diputados corruptos, está empezando la lista de diputados corruptos. No ha terminado como todo el mundo cree que ya limpiamos. Ahora es que empieza la suciedad, porque lamentablemente los partidos políticos se han convertido en una cloaca, en un albañal infecto y que está ahí. Esto es difícil de digerir, esto a la gente no le gusta, pero hay que decirlo, Luis, hay que decirlo porque queremos sanear la política, queremos higienizar, queremos adocentar la política, porque en Venezuela el futuro no puede ser con estos bandidos y vendidos. Que nos han traicionado vilmente a nosotros y al pueblo sucrense. Ya van 2 traiciones, de 2-2. Yo me cuidaría mucho de quién es el otro que van a poner de candidato allí. Yo me cuidaría bastante, porque ya el récord que tienen es que el tipo que ponen es un traidor que está seguramente vendido y pasa unos años secundando a un delincuente, a un mafioso, a un gángster, a un volteado, a un traidor. Bueno, hoy es 15 de enero, día del maestro. Maestro, esa fue mi primera profesión. Yo estudié en una escuela normal donde se formaban maestros. Estudiábamos para lograr alcanzar el título de maestro. Y tengo que enviarle un mensaje a todos mis colegas allá en el pueblo, en mi pueblo, en el estado Sucre, especialmente en Cumaná. Hoy, cuando los maestros viven una de sus peores tragedias que nunca lo hubiésemos querido padecer. Recuerdo que mi primer sueldo como maestro para el año 70-80, yo comencé a trabajar en el 79 como educador, me acuerdo, Escuela Nueva Córdoba en Santa Fe. No tuve que presentar un carnet político. Si me fui de vacaciones, mi mamá me mandó de vacaciones, me gradué en julio, en septiembre me llamó: hijo, te pusieron un telegrama. Y el telegrama decía: puede estarse en la Escuela Nueva Córdoba de Santa Fe con su cargo de maestro de música. Bueno, ganábamos $3,200. Imagínate tú, con eso pude tener la casa de mis... Una fortuna. Podíamos ir a Margarita, este es un testimonio de la Venezuela que nosotros tuvimos. Pudimos comprar la casita, ayudarla a construir la casa de mi mamá. Pudieron mis hermanos seguir estudiando, porque yo soy el mayor de 4 hermanos. Bueno, pudimos comenzar. Me casé, tuve mis hijos, mis primeros hijos. Pudieron mis hijos comenzar a estudiar esa Venezuela. Entonces, ese país es el que tenemos que resarcir, pero resarcir con pundonor, con fuerza, con gallardía, con valor, que es lo que hace falta hoy. Por cierto que a propósito de eso, hoy me mandó una comunicación Robert Franco desde Carupa, donde me dice que no podrá haber en Venezuela un social porque aquí existe el síndrome de Estocolmo. Es decir,
ya el victimario adora a su víctima, ¿no? Y eso es terrible, eso es terrible. Saber que un profesor, él es el presidente del Colegio de Profesores de Paria Carúpano, la zona de Carúpano en Paria, y Por que un cierto, Luis, dirigente... por cierto que este Robert Franco, lo veo francamente dando una pelea contra los propios dirigentes vendidos del magisterio, que están hipotecados, que han recibido dinero para levantar la huelga, y que está Claro, proponiendo una huelga claro, general y que lo está haciendo de manera muy valiente. Y creo que hay que apoyar a esos valores. Mira, parece hombres isla, ¿no? Porque no los encuentra fácilmente, pero que en el fondo se convierten en hombres continente y en hombres país, porque creo que este es un valor muy, muy importante, ese dirigente que está dando una gran pelea contra el viejo sindicalerismo mafioso, gangsteril, que es el que hay que sacar de ese magisterio corrupto del Estado Sucre, que está completamente corrompido y y que hoy 15... tiene bastante que ver con los diputados vendidos, ¿oíste? Ahí hay un contubernio asqueroso con los Claro, dirigentes sí. del magisterio del Estado Sucre, que deberíamos de tener mucho cuidado, porque no descarto que los veamos en las próximas semanas brincando a la talanquera. Son sospechosos de estar involucrados en cosas oscuras. Y yo creo que este nuevo maestro, con la palabra como lo digo, que es Franco, de verdad ha llamado a las bases del magisterio y está haciendo una gran labor que creo que todos los sucrenses y los venezolanos tenemos que secundar, porque él propone una gran huelga general nacional. Y yo creo que eso es importante secundarlo. Bueno, Luis, Bueno, creo que ya se nos ha y hecho. hoy, sí, pero hoy es 15 de enero y el 15 de enero se celebra una fecha que tenemos que recordar en Antip. Una fecha como hoy, creo, si mal no recuerdo, si tú me corriges, fue cuando asesinaron vilmente a Oscar Pérez. A Oscar Bueno, Pérez. O sea, hace, con hacen ya... sí, hace ya 2 años, con mucha humildad. Yo no, Hace ya 2 años. Y yo te voy a dejar eso. Ajá. yo no tuve el placer de conocer a Oscar Pérez, no lo conocía, pues él era un actor, él era un policía fundamentalmente, un piloto, buzo, fuerzas especiales del 6CPC, de lo que era ante la PTJ, y bueno, él había estado en una película y él de repente da el paso con mucha dignidad de revelarse, ¿no? De manera simbólica en el helicóptero. Yo estaba en una asamblea de vecinos en Petare, no pude visualizar toda la cuestión, sino cuando llegué a casa después en las redes sociales. Lo seguí mucho, logré verlo en la Plaza Altamira en una manifestación de cerca, pero nunca lo conocí, pero sí me llevo la satisfacción honda del deber cumplido, ¿verdad? Que es que cuando a él lo mataron, muchas ONG de derechos humanos hicieron silencio, Luis, era un caso muy delicado, era un caso de Estado. Nicolás Maduro había ordenado directamente la persecución y la caza y el asesinato, pues la ejecución sumaria de Oscar Pérez. Y yo dije, bueno, si hubo masacre de Yumare y hubo masacre ¿cómo se llama?, de Cantaura, esta es la masacre de Junquito. Fue en mi artículo que le colocamos ese nombre, a mucha honra, que pegó en los medios de comunicación. Es una nota que tiene Dollar Today 30,000, de las pocas veces que las cosas mías se han hecho viral. Hicimos un documento donde explicamos que por la Convención de Ginebra y por otras convenciones, pactos y tratados internacionales, él ya se había rendido. A él lo engañaron, Luis, y él se rindió, y después que lo despojaron de sus armas lo ejecutaron como un perro y mataron a los demás compañeros para después matarlo a él. Así fue lo que ocurrió, eso todavía no se sabe. Yo te estoy dando un tubazo, una primicia que no ha salido en ninguna parte. Se negoció una entrega, él se rindió, pero fue mentira la que ellos querían rendido. Ellos querían despojado de sus armas y después a uno por uno lo fueron ejecutando, a la muchacha, a los demás, a Abraham, y después lo mataron a él de la manera más dolorosa. Lo fueron asesinando con tiros poco a poco en el cuerpo hasta que y también te voy a decir otra cosa, ese asesinato fue filmado y lo vio el dictador narcotraficante sediento de sangre. Eso tampoco lo sabe la gente y eso es un primicia en este programa. Eso no lo sabe nadie, esto que te comenté, pero lo sé yo porque tengo amigos que tuvieron esa operación policial, que presenciaron eso y les dio asco la abominación de hasta dónde es capaz de llegar el comunismo, de hasta dónde es capaz de llegar un crápula cínico, fauno, sediento de sangre, un vampiro que está chupándole la sangre al pueblo venezolano, pero que en ese momento sació su sed de sangre momentáneamente, porque es insaciable, con la sangre de este héroe que es Oscar Pérez, a quien yo me enorgullezco en haber dado digamos, una nota de prensa humilde que salió de una pequeña, ni siquiera tenía yo computadora, salió de un teléfono, pero llegó a todo México, a España, a Francia,
a Noruega y le dio la vuelta al mundo en las agencias internacionales, y después me presenté en el entierro de Oscar Pérez, solo que no quise hablar porque yo sabía que el gobierno estaba allí, y al muchacho que habló de la resistencia lo llevaron preso, estuvo preso gran cantidad de tiempo, pero estuve allí cumpliendo con él por el sacrificio que él realizó sin yo conocerlo en lo personal. Y allá habíamos, Luis, 60, 70 personas, no habíamos muchos, por cierto, de los millones de venezolanos, que debió de ser una procesión muy grande acompañando a Oscar Pérez a su última morada. Lamentablemente éramos pocos, por lo general las madres de los niños asesinados, las madres de estos jóvenes que han sido muertos en las manifestaciones. Ahí elevamos un papagayo, eso también está en el Instagram, lo pueden ver, yo soy uno de los que corre con el papagayo y lo hace volar. Del señor del papagayo, Luis, el que le pone los nombres, ese papagayo vuela, y yo no sabía, se le construye la cola y él voló. Y ese papagayo voló sobre la tumba del héroe Oscar Pérez, como yo creo que hoy el espíritu de él y su alma que está con el Señor nos acompaña y nos ilumina. Y yo creo que en lo sucesivo pronostico y le doy mucha fe a los venezolanos de que varios Oscar Pérez están por salir por allí, porque ante esta debacle del gobierno y esta sinvergüenzura de la oposición, tiene el pueblo venezolano que tomar la fuerza por su propia mano, tiene el pueblo venezolano que, como en la época de Bolívar, tomar las armas para defenderse, porque lo que no es justo es que sigamos oprimidos por un narcotraficante, un delincuente, un criminal, y aguantemos eso mansamente y sigamos de diálogo en diálogo y de fraude electorero en fraude electorero. Yo creo que ya está cansado el pueblo venezolano ya, y yo creo que está llegando el momento de que el pueblo venezolano se levante como uno y tome en sus manos su liberación, porque también es una sinvergüenzura esperar que de afuera vengan a hacernos el favor. Nadie va a venir, Luis, no van a venir de afuera a resolver nuestro problema. Nosotros los venezolanos tenemos que asumir las riendas de nuestro destino, y Venezuela está condenada al éxito, y por eso estamos seguros de que los venezolanos más temprano que tarde tomarán su responsabilidad y expulsarán al dictador, como lo hemos hecho otras veces en Venezuela, que no nos hemos dejado pisar por la bota hambreadora y opresora de estos militares sinvergüenza. Bueno, ahora sí llegamos al cúmino de su programa Antipoder, desnudando la noticia, que es la noticia al desnudo y diciendo la verdad. Y yo quiero terminar el día de hoy con un verso que está en Apocalipsis 3:20. Y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es Apocalipsis. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Amén. Le pedimos infinitamente su gratitud por habernos acompañado siempre, por estar acompañándonos siempre. Hemos sido objeto, usted no se sabe de cuántas cosas. Nos han hackeado las cuentas, nos han hecho de todo. Pero para adelante vamos a continuar con nuestro trabajo. Mañana le explicaremos qué es lo que hay detrás de todos estos cortes que han pretendido hacernos. Se les quiere mucho, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Antipoder, el programa que es como el guaire, mientras más excremento le echan, más se crece. A la verdad al desnudo. Luis Carvajal, un abrazo.